Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Vamos a tener hoy un tema muy lindo, muy importante. Lo vamos a tratar de hacer en pocos minutos, pero es un tema que le interesa a muchas de las personas que a veces se preguntan cosas, ¿verdad? Que están hablando en el ambiente y no sabemos qué responder. Así que hoy vamos con el arrebatamiento. Vamos a poner las cosas en manos del Señor y que sea Él quien nos guíe y nos guarde y nos lleve a todo conocimiento de su palabra. Padre Santo, ponemos en tus manos, Señor, este tiempo que vamos a pasar aquí y que seas tú abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos entender tu palabra y poderla vivir también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, vamos a ir poco a poco entendiendo qué es el arrebatamiento. Cuando decimos arrebatar es quitar, es sacar, es algo forzado. El arrebatamiento es como algo que va a suceder porque esta palabra sí está en la Biblia y la podemos ir encontrando. Ahora, vamos a ver quién habló del arrebatamiento. Ya sabemos que Cristo habló del arrebatamiento en Mateo 24 y es donde quisiera, digamos, concentrarme después, pero vamos a 1 Tesalonicenses, que es Pablo, y Pablo vamos a ir viendo qué es lo que él dice para poder ir más atrás y llevar la enseñanza. Entonces dice Pablo en 1 Tesalonicenses, es una carta que él escribió a los tesalonicenses, ahí no había tanto problema, entonces se dedicó a darles doctrinas, y esta doctrina es la doctrina del arrebatamiento. Vamos a ver dónde y cómo lo dice. Dice en el versículo 4:13, ¿verdad? Capítulo 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora dice duermen, luego dice muertos, pero dormir en el Señor es estar muertos en el Señor. Pero dice dormir, ¿por qué? Porque nos vamos a despertar. Esto no es una reencarnación. Aquí no están hablando de que va a reencarnar, de que, ¿verdad? Está hablando de una resurrección de los muertos. Y es muy importante porque esto es una diferencia con algunas religiones que dice que usted empieza, en una persona y reencarna en otra, ¿verdad? Otro vuelve a aparecer en otro siglo o en el mismo año. Esto no es lo que está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros los que dormimos en Cristo vamos a ser resucitados. Entonces dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcan, o sea, para que no estén tristes, como los otros que no tienen esperanza. Las personas mueren y no saben ni para dónde van, no saben por qué vivieron, no se preguntan, viven como si fueran animalitos, ¿verdad? Solo costumbres o pecado, o sea, las personas no se preocupan, pero si algún día se preocuparon, se entristecen porque no saben nada. Entonces, él nos está diciendo, Pablo, les voy a decir algo para que ustedes no estén tristes. Dice, como los otros que no tienen esperanza. Entonces tenemos aquí la palabra esperanza. Nosotros sabemos y estamos firmes en nuestra fe, y nuestra esperanza es la resurrección de los muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces ya sabemos que Cristo, así como él resucitó, así como él resucitó, traerá él también, o sea, él vendrá y nos llevará. Por lo cual, versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, o sea, los que queden, los que estén vivos, ellos no sabían cuándo iba a ser esta situación. Ellos todavía estaban apenas, ¿verdad?, viendo si era en este siglo, si era después, si ellos iban a quedar vivos, si ellos iban a ser arrebatados. Entonces ellos, aquí cuando Pablo escribe, dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, hablando como si fuera, ¿verdad?, el grupo de cristianos, no solo él, sino nosotros, los cristianos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no iremos antes de los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, porque vendrá
su presencia vendrá con voz de ángel, ¿verdad? O fuerte, pero dice que viene con trompeta. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué lindo. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Bueno, también arrebató a los muertos, pero ahora es la palabra que surge, ¿verdad? De la cual nosotros llamamos esto el arrebatamiento. Entonces dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Por qué dice arrebatados? Porque el Señor nos arrebata de esta tierra, nos quita, quiere decir que otros van a quedar. Y ese es el punto. O sea, aquí nos saca. No es que sea la fuerza porque nosotros no queremos, no, al contrario, saca a los que están muertos y nosotros también somos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, Dios Jesucristo, ¿verdad? Viene por nosotros, pero no pone los pies en la tierra, está en las nubes y nos lleva, nos arrebata con Él y dice para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hasta ahí, ¿verdad? Ya entendemos y nos hacemos una imagen. Hay muchas imágenes que han pintado, ¿verdad? Y cuadros y todo, que pintan ese arrebatamiento, ¿verdad? Que es un acto de esperanza, es lo que nosotros esperamos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, ¿para qué escribe esto? Para dar motivación, porque están sufriendo. Están siendo los cristianos en muchísimas épocas, ¿verdad? En muchísimos tiempos de la historia hemos sido, ahora me meto, ¿verdad? Yo como si hubiera estado ahí, pero nosotros los cristianos, así habla Pablo, hemos sido perseguidos, nos han metido a la cárcel, hemos sido como grupo, ¿verdad? Estoy hablando. Y entonces él dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Era un tiempo difícil y tenía que motivarlos y recordarles, pero ya esto es una enseñanza nueva, o sea, les está dando el panorama de cómo va a ser. Por eso les dije, ya Jesucristo habló de esto en Mateo, pero aquí Pablo nos da una revelación que él tiene de cómo va a ser. ¿Faltan muchos detalles? Sí, claro, ¿verdad? Siempre la palabra es así, la sorpresa vendrá el día que suceda, pero ya aquí nos están diciendo cómo será. Ahorita vamos a leer Mateo 24. En Juan 14, del 1 al 3, ya estamos hablando de Jesucristo, nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, Jesucristo ya le está diciendo, no se preocupen, si ustedes creen en Dios, crean en mí. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, yo voy al Padre, pues, a preparar lugar para vosotros. Es una manera, una expresión. Ahora la gente dice, bueno, es que tendremos moradas en el cielo. Es que vamos a tener casitas allá arriba. Es que Él está preparando unas chozas. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor? No importa lo que esté queriendo decir el Señor nos está diciendo que Él va a preparar algo para nosotros. Él habla de un banquete que va a preparar, ¿verdad? Cuando nosotros lleguemos, Él habla de esto. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cómo será eso? No lo sabemos, pero eso es lo que vamos a ver. Y en Apocalipsis se dan muchas visiones, ¿verdad? Juan recibe muchas visiones de cómo Él vio a personas ahí en la presencia de Dios. Pero eso no lo vamos a ver ahora. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez. Entonces ya nos está diciendo, yo regresaré. Mientras tanto está el Espíritu Santo con nosotros y dice Él, yo prepararé lugar para ustedes, ¿verdad? Y vendré y os tomaré a mí mismo. ¿A quién tomará el Señor? A los que tienen a Cristo en su corazón, los que viven por el Señor, a nosotros los cristianos, verdaderamente los que hemos nacido de nuevo, los que nos mantenemos en santidad. Él se tomará a sí mismo. Qué lindo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor?
¿Dónde está? En la gloria, en su presencia. O sea, ahí, Él está ahí en su gloria y dice que donde Él esté, ahí vamos a estar nosotros. Maravilloso, aunque no lo entendamos. Infantil, fantasía, ilusión. No, eso es una realidad, así como la realidad de que nosotros ahora entendemos que podemos vivir diferente, que nuestra vida está escondida en Cristo y que nosotros somos criaturas de Dios, hijos de Dios, discípulos de Dios, hemos nacido de Dios. Todo eso que hemos ido aprendiendo y que sabemos, porque el Espíritu Santo nos convence y nos da seguridad de que somos lo que Él dijo en su palabra que podemos llegar a ser. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo y vamos en proceso, día a día, para llegar a la estatura del varón perfecto, para que el Señor cuando nos encuentre, ¿verdad? O sea, si nos encuentra hoy mismo, decimos si nos encuentra, si hoy tenemos que morir, morimos en Él y aquí está, resucitaremos en Él. Ahora sí, quería hablarles sobre Mateo 24. Es largo, voy a hacer un resumen, pero para que veamos que ya el Señor Jesucristo había hablado del arrebatamiento, pero no había pronunciado esta palabra. Estando sentado Él en el monte de los olivos, entonces nos imaginamos al Señor sentado en algún lugar, sobre una piedra, en alguna forma, en el piso, no sé cómo estaría, sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Entonces ya empezaron a hablar, ¿qué es eso de tu venida? Y del fin del siglo, ¿qué significa, Señor? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Es lo primero que les dice. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, no se preocupen. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces hemos visto guerras, y guerras donde han matado pero a millones, y todo el tiempo han habido guerras. Después de Cristo todavía han habido guerras en el mundo. Se recuerdan que antes de Cristo, bueno, los pueblos se invadían y hacían imperios. Sí, después de Cristo también, pero no era el fin. Oiréis de guerra y rumores de guerra. O sea, una expresión. Habrá muertes, habrá hambre, pestilencia. Dice aquí, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, pero dice, y todo será principio de dolores. En algún momento veremos que las cosas se van a poner más difíciles, más incómodas, va a haber más terremotos, van a haber más inundaciones, lo que es el clima, ¿verdad? Se va a estar afectando, entonces van a haber cosas que uno dice, pero es que antes no era así, es que antes, bueno, cada día el mundo, la tierra está, ¿verdad?, manifestando el poder de Dios, manifestando también la incomodidad. Dice que la tierra gime. Entonces dice aquí, el 9. Entonces os entregarán a tribulación, a sufrimiento, a dolor, hasta muerte, dice, y os matarán. En la tribulación, sea grande o pequeña, ustedes van a poder estar en la tribulación y os matarán. Muchos van a morir en medio de un gran sufrimiento, de mucho dolor, por ser perseguidos en el nombre de Cristo, porque siempre han habido muertes y han habido enfermedades y de todo han habido, y sufrimientos personales. Pero ahora el Señor nos dice, entonces, después de los principios de dolores, fíjense que dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces, cuando el Señor dice entonces, quiere decir que después os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Entonces está hablando de una tribulación a causa de su nombre. ¿Después de qué? Después de mucho tiempo. O sea, lo que él está tratando de decir aquí es, van a haber terremotos, van a haber guerras, van a haber
pestes, van a haber muchísimas cosas raras, ¿verdad? A nivel mundial pueden haber, pero eso es solo principio de dolores. Cuando ustedes vean la tribulación a causa de mi nombre, entonces, ahora sí, ustedes verán que ya se acercan los tiempos. Entonces dice aquí, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ya empieza, ¿verdad? Esta idea de que van a estar unos contra otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. También lo hemos visto. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces ya vemos que hay maldad y que el amor de muchos se enfriará. Eso lo estamos viendo poco a poco, cada día. Aunque la maldad siempre muestra falta de amor, falta de la ausencia de Dios en sus corazones, pero va a haber un tiempo. Es que lo que tenemos que ver es discernir en qué momento se van a dar las cosas, pero así, fuertes. Padres contra hijos, hijos contra padres, falsos profetas que profetizan. Aquí está hablando como diciendo que les van a decir lo que va a suceder y no es así. Las profecías, porque no está hablando falsos pastores, él escogió falsos profetas. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, perseverar, ¿qué quiere decir? Aguantar sufrimientos, aguantar dolores por causa de Cristo. No estamos hablando en la familia, no estamos hablando con los amigos. O sea, usted puede vivir una vida, ¿verdad? Tranquila, no tener problemas, que no les afecte, pero cuando veamos que el sistema viene sobre nosotros, ahí sí, ya usted puede ir percibiendo que la cosa se pone ya más difícil de vivir. Será predicado, dice ahora, este evangelio del reino en todo el mundo. Vea que dice, y será predicado. Quiere decir que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será futuro. O sea, estará ya el evangelio predicado en todo el mundo. Dice, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Quiere decir que en los primeros siglos de la vida cristiana, ya ellos tenían que haber sabido que no iba a haber un fin, aunque hubiera habido una guerra, porque tenía que ser predicado este evangelio en todo el mundo, tenía que abarcar todas las tierras. Y figúrese que en 1492 apenas se fue descubriendo América. Entonces ahora sí, después de 1492 ya tenemos todo el mundo abarcado, pero no lo tenemos evangelizado. Entonces ya sabemos que hemos descubierto al mundo completo. Ahora sí podemos esperar, pero imagínense, 1500 años después. Ahora sí podemos ir viendo que la cuenta va, ¿verdad?, retrocediendo en el sentido de que, ok, ya ahora falta menos, porque antes de eso ellos no sabían que existía otro continente. Ahora nos dice que tiene que ser predicado el evangelio. Cuando se predica el evangelio hay buenas intenciones. Los misioneros han sido personas mártires muchas veces, familias enteras que han tenido que ir a vivir a lugares inhóspitos, lugares difíciles, lugares en guerra, lugares donde tuvieron que aprender el idioma, la cultura para poder evangelizar. Había buena intención. Esos fueron unos años muy lindos, muy muy lindos, donde los misioneros corrían por todas partes. El problema fue que siempre hay imitaciones y siempre hay personas con la maldad, ¿verdad? Y que han ido por todas partes después quitando la fe de estas personas por el mal testimonio. Pero ya eso es aparte. La cuestión es que tenía que ser predicado el evangelio a toda nación, en todo el mundo. Ya ahora actualmente sabemos que esa parte está cumplida. Luego el 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, así lo dice, ¿verdad? El que lee entienda. Cuando veamos eso, ¿y cuál es? Ver en el templo de Dios la abominación, o sea, un sacrilegio, una obra tremenda. Y esto sucedió como las profecías se pueden dar en dos partes, ¿verdad? Primero se da una sombra y luego se da la verdadera. Ellos pudieron decir
que esta profecía se cumplió en los años de Antíoco IV, el Epífanes, que vino y puso, ¿verdad?, derramó sangre de cerdo en el altar del templo de Jerusalén, antes de ser destruido, y puso una imagen de Júpiter, o sea, hicieron desastres. Entonces la gente pensó, ¿verdad?, los que ya conocían palabras dijeron, ya sucedió esto. Bueno, sucedió en decir una sombra. Sin embargo, el templo se destruyó después. Y cuando vemos que el templo se destruyó después, entonces decimos, bueno, ¿y esta profecía será al final? Porque esto es una señal. Y nos dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea, y habla de Judea, huyan a los montes. Los que estén en la azotea, no desciendan para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, no hay tiempo. Huyan. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ay de las que están encintas, de las que críen hijos en aquella época, en esos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Van a tener que huir. Va a haber una persecución. Va a haber una tribulación. Bueno, está hablando de cuando se dé esa situación de poner algo que no es sagrado, o sea, en el templo, y vamos a ver, ¿verdad?, que tiene relación con que los judíos quieren levantar el templo. Entonces, ya nosotros tenemos templo aquí, somos templo del Espíritu Santo. ¿Cómo será esto de que van a querer construir un templo y nosotros somos el templo del Espíritu Santo? Esta profecía, ¿cómo se va a dar? ¿Qué significa? Cuando lleguemos ahí, lo sabremos. No tenemos por qué estar inventando y por qué estamos todo el tiempo tratando de hacer la historia más interesante y que las personas nos sigan. No, esto no se sabe. ¿Qué va a suceder? No se sabe. Pero ya tiene usted una idea de que el día que usted vea que ponen una abominación en el templo, huyan, dice ahí, huyan, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces vemos que va a haber una tribulación muy fuerte, y por el amor del Señor, ¿verdad?, por su misericordia, serán acortados, no van a ser, ¿verdad?, muchos años, porque van a haber muchos muertos, va a haber mucho sufrimiento, mucha persecución. Y el Señor dice, estos días serán acortados a causa de los escogidos, las personas que han sido, ¿verdad?, que estamos en el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, el Mesías, mirad, allí está, no lo creáis. ¿Cómo podemos confundirnos cuando allá en Jerusalén dicen que van a ungir al Mesías y todo el mundo preocupado? ¿Y qué significa? ¿Y qué hay? Pero si usted conoce la palabra, no tiene ningún problema, ya usted sabe que eso no es. Solo puede estar mirando y escuchando noticias para ver qué va a suceder. Pero no lo creáis, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Ahora tenemos que ver esto. Este es muy importante, 24:24, porque esto lo vamos a ver en Apocalipsis. Estamos dando enseñanzas, vamos a iniciar un poquito las enseñanzas para llegar al Apocalipsis, ¿verdad?, y poderlo entender más fácilmente. Entonces aquí nos dice, se levantarán y engañarán tanto los falsos mesías como los falsos profetas, harán grandes señales y prodigios. No son milagros, son señales y prodigios que van a poder hacer, porque van a hacer cosas sobrenaturales para que las personas le crean, para engañar, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así es que dice, si os dijeren, mirad a quien está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también
la venida del Hijo del Hombre. Voy a dejarlo aquí. Yo sé que podemos ir mirando más abajo, ¿verdad? Bueno, voy a leerles un poquito más para que podamos regresar a lo que estamos viendo en Tesalonicense. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Eso es una expresión de ellos, donde quiera que haya un cuerpo muerto. Bueno, dijeron águilas, pero son los opilotes, son las aves de rapiña que vienen a comerse al muerto. O sea, hay señales que son claras. Bueno, donde hay un cuerpo muerto, ahí tiene que haber. Es una expresión para terminar la idea de que dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, o sea, así como ese relámpago sale del oriente y se muestra en el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, ahí lo vamos a ver. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Eso es, a veces si lo entendemos así, ¿verdad?, no tiene mucho sentido, pero son cosas que a usted no le debe preocupar. Si usted no entiende algo, no debe inventar, no debe tratar de ver si esto es una doctrina, si es un mandamiento. Es una expresión. Bueno, dejémoslo ahí. 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vemos que ¿verdad? Este es muy bonito, muy importante, no muy bonito, pero muy importante, porque nos están diciendo lo que va a suceder después de la tribulación. Entonces, otra vez después, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces vemos cómo todo el panorama nos los está tratando de enseñar el Señor a través de estas palabras, que el día que suceda usted lo sabrá, y si no, usted estará ya durmiendo en el Señor. No quiero seguir, ¿verdad? Voy a tratar de ir para atrás para mantenernos en lo que es el arrebatamiento. El arrebatamiento lo habla también Pablo en 1 Corintios 15, del 51 al 54, y nos dice: he aquí os digo un misterio. Cuando es un misterio quiere decir algo que no se sabía, pero si lo voy a relatar, o sea, les voy a contar, quiere decir que ese misterio va a ser revelado, una revelación. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este cuerpo que tenemos no nos sirve, este cuerpo es de muerte. Este templo que mantenemos al Señor aquí, nuestra alma que está ahí, ¿verdad? O sea, nosotros necesitábamos un cuerpo para estar en el mundo, y en este cuerpo nosotros tenemos la ley de la muerte. Moriremos físicamente, pero tenemos otra ley que es superior, que resucitaremos en Cristo Jesús. Entonces dice que cuando resucitemos, cuando Él nos arrebate, cuando Él venga por nosotros, todos seremos transformados. Y eso significa transformados físicamente. Habrá cuerpos, pero cuerpos celestiales. Y hay todo, ¿verdad? Una doctrina. Bueno, vamos aquí en el 52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Vean que este pasaje se ha dicho en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿De qué está hablando? De que seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos quiere decir que en un segundo, en lo que yo tardo, los cuerpos serán transformados. Eso es lo que quiere decir, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, cuando se toque la última trompeta, cuando el Señor venga por nosotros, seremos transformados en nuestro cuerpo, cuerpos glorificados. Porque se tocará la trompeta, eso es un paréntesis,
y los muertos serán resucitados incorruptibles. Quiere decir que no llevaremos el cuerpo que teníamos antes. En un abrir y cerrar de ojos el Señor nos transforma y tendremos cuerpos diferentes para poder estar en la presencia de Dios, para que este cuerpo no se enferme, para que este cuerpo no muera otra vez. Nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible, que se corrompe, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, esto que dice se vista de, y se vista de incorrupción y se vista de inmortalidad, no está hablando que nosotros lo vamos a hacer, sino que en ese abrir y cerrar de ojos, abrir y cerrar, no, en ese, en un abrir y cerrar de ojos, lo decimos así, en un abrir y cerrar de ojos, pero debería ser en un cerrar y abrir, bueno, esa es la frase. Seremos totalmente vestidos y transformados, o sea, se vista de incorrupción y se vista de inmortalidad. Nosotros vamos a entrar en la eternidad, pero entramos sin pecado y entramos sin un cuerpo corruptible. Esa será nuestra nueva naturaleza. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, que dice: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida, absorbida, chupada, destruida, terminada. La muerte, porque ha sido la victoria de nuestro Señor, que ha vencido la muerte. Y nosotros en ese momento lo veremos. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Y ahí sigue hablando, ¿verdad? Bueno, ahora, paréntesis. Hay 5 teorías en cuanto al arrebatamiento. Hay unos grupos que hablan de pretribulación, que seremos arrebatados antes de que inicie la tribulación. Según mi criterio y el de muchos otros, no tiene sentido, porque los cristianos sabemos comportarnos y sabemos padecer tribulaciones. Hay mártires, hay personas que han sufrido, han perdido su cabeza, han sido crucificados, han perdido a sus hijos, han sido comidos por leones, han sido aserrados. O sea, ¿por qué el Señor nos quitará de la tribulación? Si tenemos que dar testimonio de quiénes somos una vez más. Post-tribulación, aquí dice que después de la tribulación el Señor nos arrebatará. Aquí calza, según mi criterio y el de muchos otros más, aquí calzamos nosotros. Otros dicen que a la mitad de la tribulación, o sea, empiezan los 3 años y medio, y luego, antes de la gran tribulación, ahí será la iglesia tomada. Igual que la primera de pretribulación, consideramos que hay algunos pasajes y sobre todo la historia bíblica que nos ayuda a pensar, a creer que pasaremos la tribulación sin ningún problema. Si morimos en Cristo, ¿cuál es el problema, verdad? Otros dicen que parcial, ¿verdad? Tienen su teoría de que es parcial. No les voy a entrar en detalle. Y otros dicen que es previo a la ira de Dios. Ahí también estamos de acuerdo en que antes de la ira de Dios. ¿Y cuáles serían estos versículos que nos ayudan a tener un razonamiento y tomar posición? Bueno, Primera de Tesalonicenses, igualmente la misma carta de Pablo a los tesalonicenses, él les decía en el 1:10: y esperar de los cielos a su Hijo. O sea, estamos esperando de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Él no dijo quien nos librará de la tribulación, él dijo de la ira de Dios, porque habrá un día que se llama la ira de Dios, el gran día de Jehová, y los profetas han profetizado bastante sobre la ira de Dios, y la ira de Dios cae sobre los impíos, los pecadores, los inicuos, o sea, no sobre todos, sino sobre los que hayan quedado, Primera Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. O sea, no estamos aquí para la ira de Dios,
Estamos para ser llevados, para ser transformados, para estar en su presencia, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a Apocalipsis 3:10, nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, le está hablando a una iglesia, la iglesia de Filadelfia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo te guardaré. No dice yo te quitaré. Muchos, ¿verdad? La interpretación bíblica se puede dar muchas veces en diferentes caminos. Aquí lo que podemos entender es que yo te guardaré, te protegeré, te daré fuerzas, te daré esperanza, estaré contigo en medio de. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Ok, pero dice que ha de venir sobre el mundo entero, la prueba para el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor no viene a probar a los que están, ¿verdad? O sea, lo que llamamos aquí la tribulación no es de Dios. La tribulación es de los hombres hacia los hombres. Y ahí seremos también, ¿verdad?, probados en cuanto a nosotros, cómo vamos a reaccionar. Pero la ira de Dios, cuando ella venga, no tiene que guardarnos, no, porque ya no estamos. La ira de Dios es para terminar con esto. Entonces vemos aquí que está hablando de un arrebatamiento que va a haber después, pero dice, yo te guardaré de la hora de la prueba. Yo seré guardada de la hora de la prueba. ¿Cómo? Con mis pensamientos, con mi fe, con mi esperanza, con la presencia de Dios. Yo podré caminar guardada por el Señor. Y si muero, ok, ahí estamos. Porque no nos está diciendo que nos va a sacar y quitar en ese momento. Dice, esta prueba que vendrá, prueba en el sentido de zarandear, de mover, de tener tribulación, dice, para probar a los que moran en la tierra. Usted se va a decidir por el anticristo o por Dios. Usted va a dejar a Dios por el anticristo, o usted va a dejar al anticristo para mantenerse firme en el Señor. Entonces Apocalipsis 3:10 nos dice, ¿verdad? Ahí está esta palabra. Y luego terminamos aquí, dice Isaías 13:9, el día de Jehová viene terrible, de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Entonces vemos que la ira de Dios no está en contra de nosotros, es a los que hayan quedado pecadores. Así viene la ira de Dios. La tierra se moverá de su lugar, dice 13:13. No tendrán misericordia del fruto del vientre, y etcétera. Son profecías, algún día podríamos verlas, ¿verdad? Pero en todo caso lo que quiero es que distingan entre lo que es la tribulación y la ira de Dios. Entre lo que es tener esperanza en medio de la tribulación. Porque ¿para qué vamos a estar aquí cuando el Señor nos habla, ¿verdad? Y nos dice que Él estará con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Y esa es la palabra del arrebatamiento que quería explicarles para que ustedes tengan fe, esperanza. La ira de Dios no será sobre nosotros. No importa si no toman posición de los grandes grupos que hay de antes, después, pero que ustedes sepan que cada vez que el Señor ha querido darnos aliento y esperanza, es con una visión de lo que vamos a vivir en la eternidad con Él. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar para esas personas que aún no conocen del Señor y que podrían, a través de esta palabra, abrir sus ojos, abrir su entendimiento, y que a través de la palabra la fe les haga arrepentirse y clamar por perdón al Señor. Si usted es una de esas personas, puede decirle, Dios mío, perdóname. Hoy me arrepiento de corazón de haberte ofendido con mis palabras, mis gestos, mis actitudes, mi vida, con mis hechos, con mis pensamientos y con todo mi ser he estado en contra tuya, Señor. Pero hoy quiero venir en amistad. Quiero que tú me perdones, Señor. Perdóname, Dios mío. Límpiame con tu sangre preciosa
y haz de mí una nueva criatura. Y que tu Santo Espíritu venga para que me ayude a vivir una vida diferente, para que yo pueda renovar mi mente y que pueda vivir plenamente en tu presencia, Señor, mientras paso mis días aquí en la tierra. Gracias, papito lindo, por esas personas que hoy pueden hacer su oración del nuevo nacimiento. Usted lo puede encontrar, si usted es nuevito, en Juan 3, léase Juan 3, para que entienda y luego siga leyendo Juan, para que vea la belleza del Evangelio para los recién convertidos. Que Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima.